Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Casa de América, ¿no?, que organice este tipo de conferencias, ¿no?, de mesas redondas, en este ciclo de América Vota de 2016, que yo creo que nos sirven mucho para acercarnos, ¿no?, a la realidad de los países latinoamericanos y además a compartir un poco más, ¿no? Estamos muy cerca de América Latina y a veces también estamos muy lejos, ¿no? Y por mi experiencia de muchos años viviendo allá, me parece que este tipo de iniciativas, bueno, pues realmente son las que sirven para acercarnos. Así que reitero mi agradecimiento a la Casa de América y el agradecimiento sobre todo es para todos ustedes. Quiero decir que lo comentábamos ahora, que los españoles a lo mejor a veces parece que somos de azúcar, ¿no? Decía Janet, porque de repente se pone a llover y ya nadie se mueve, ¿no? Está lloviendo, sí, está bien que llueva, ¿no? Yo les diré, yo he venido en moto y yo voy en mi moto, llueva, truene, en fin, hay que hacer vida normal. Dicho lo cual, pues bueno, vamos a hablar de las elecciones en República Dominicana. Unas elecciones que quizá tengan menos incertidumbre de lo que cabría esperar en determinados procesos electorales, pero que puede tener otros elementos muy atrayentes, ¿no? Vamos a ver si hay continuidad o no. Parece que sí, que lo más probable es que haya continuidad, pero en cualquier caso vamos a intentar desentrañar un poco qué implica esa continuidad en el gobierno, en la presidencia, ¿no? La mesa redonda, como ya sabrán ustedes, está compuesta por Janet Alfau, que es abogada y expresidenta del Consejo de Dominicanos en el Exterior. Janet, gracias. Por Rogelio Núñez, a mi derecha, director adjunto de Infolatán e investigador del IELAT. Gracias, Rogelio. Y por José Miguel de Elías, director de Comunicación y Análisis de Sigma 2. Muchas gracias también, José Miguel. Y yo les propongo que entremos directamente al grano, ¿no? Tenemos elecciones presidenciales el próximo día 15. Danilo Medina es el actual presidente y es el candidato que, según las encuestas, va a revalidar su triunfo en la presidencia. Encuestas que hablan del entorno del 60% de votos favorables a Danilo Medina. Unos arriba, otros abajo, pero más o menos. Ya saben que a veces las encuestas, bueno, pues fallan y también hablaremos de eso con José Miguel, pero no parece probable, tal y como es a día de hoy la realidad dominicana, que estas cifras vayan a variar mucho. Así que yo plantearía una primera pregunta a los panelistas. Empezamos, si quieres, Rogelio, por ti. Cada uno, además, desde su condición, ¿no?, y que por eso están en esta mesa, en el caso de Rogelio, como analista político. ¿Hay dudas sobre que vaya a revalidar la presidencia de Danilo Medina? ¿Por qué me parece todo tan claro? O si hay dudas, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes y sobre todo a la Casa América por acogernos. No hay dudas. Por lo menos de mi punto de vista creo que la victoria del PLD y de Danilo Medina es prácticamente segura. La única duda es por cuánto va a ganar. Nos encontramos, por lo tanto, en estas elecciones y en esta campaña en la confirmación de que en la República Dominicana existe un partido hegemónico, un partido que, si vuelve a ganar, va a estar gobernando durante 20 de los últimos 24 años. Eso ya es un dato muy significativo, cuando en el resto de la región empieza claramente a notarse un deterioro de las hegemonías. Yo querría destacar dos cosas que, fundamentalmente, a escala nacional, a escala dominicana, nos encontramos con una tradición histórica. Es decir, no es la primera vez que hay una hegemonía política tan continuada en este país. Habría que remontarse al trujillismo, evidentemente, entre 1930 y 1961, pero no es el único caso. En las distintas ocasiones en las que Joaquín Balaguer estuvo en la presidencia marcan también dos etapas de larga hegemonía política en la República Dominicana. Nos encontraríamos, por lo tanto, en la tercera gran hegemonía política histórica en este país, en este caso la del PLD, primero con Leonel Fernández y ahora con Danilo Medina. Y también es un fenómeno no exclusivamente dominicano, pues hemos visto que en los últimos años el PT en Brasil, por lo menos hasta hoy,
porque hoy puede ser que Dilma Rousseff ya no sea presidenta, el kirchnerismo hasta el año pasado, y Evo Morales todavía, Rafael Correa, el chavismo con Chávez o con Maduro han ejercido largas hegemonías políticas en estos países, con lo cual estamos ante un fenómeno no solamente dominicano, sino en este caso también latinoamericano. Gracias. Janet Alfau, como dominicana, además con la vista desde aquí, desde el exterior, pero muy implicada y siempre muy en contacto con el país de origen. ¿Hay dudas en su caso? ¿No las hay? ¿Por qué? Bueno, buenas tardes y gracias a Casa de América por la invitación. Muy agradecida. Quiero destacar que estas elecciones del 2016 son unas elecciones totalmente con muchas modalidades, ¿no? Muchas coaliciones, muchos cambios. Hay una participación muy importante de la mujer porque todos los partidos llevan una vicepresidenta. Hay un PLD que tiene que va con una candidata a la vicepresidencia que ha sido esposa de un anterior presidente. Hay un PRM que lleva como candidata a la vicepresidencia a la hija de un anterior presidente. Y yo creo que todo esto es importante. Luego, en cuanto a la pregunta directa de que si hay duda que va a ganar el PLD, yo creo que no, porque las encuestas lo dan como un ganador hasta hoy. Además que como un ganador con un alto porcentaje, ¿no? Con un 63% de los votos a fecha de hoy, que se puede incrementar. No hay duda, además, y hay que destacar algo muy importante en estas elecciones, que si nos fijamos, los partidos que van, que son el PLD aliado con el PRD, y el PRM, que es que salió del PRD, y el mismo PLD fueron fundados por el mismo que fue Juan Bosch. O sea, que eso es un factor muy importante también en estas elecciones a tener en cuenta. Y creo que va a ganar Danilo sin lugar a dudas. Yo observaba que lo que es sorprendente en estas elecciones es que la preferencia que existe en el candidato Danilo precisamente es en la juventud que prefiere a un Danilo, ¿no? Cosa que no sucedía desde hace mucho. Y yo creo que Danilo, que no empezó con una gran simpatía en el 2012, no llevaba ese gran porcentaje de triunfo como ahora, se fue ganando poco a poco el pueblo dominicano. A un nivel tal, yo creo que por la economía que ha llevado, que hoy la economía ha crecido muchísimo en República Dominicana con un Producto Interior Bruto de un 7%, si mal no me equivoco, además con un nivel de pobreza que cuando se cogió el PLD en el gobierno en el año 94 era un 64%, hoy está un 35%, todavía alto, y eso es un objetivo que hay que tratar. Y creo que a todo eso, añadido al hecho que si nos ponemos a estudiar la historia de las elecciones de la República Dominicana, antes del año 2000 precisamente, en el 96 coge el PLD del triunfo. Antes del año 2000, ustedes se pueden fijar en la historia dominicana que todas las elecciones tenían incidencia. En todas las elecciones habían observaciones, habían inclusive tiros, muertos, dudas, intervencionismo. Y desde que coge el PLD el poder, en el año 96, ya se hacen elecciones democráticas, ¿no? Que cuando gana en el 2000 Hipólito Mejía. Y las siguientes elecciones existentes ya siguen siendo democráticas. Entonces yo creo que eso el pueblo dominicano lo agradece y por eso es una de las circunstancias del que el PLD no cabe duda de que vaya a ganar unas elecciones. Además de que se ha aliado, y eso ha sido también algo muy a destacar, con un partido que ha sido toda la vida de oposición del PLD, que es el PRD, ¿no? Entonces, añadido a la economía, a la misma seguridad ciudadana que existía antes, pero ahora mismo con el PLD ha bajado, y a todo dicho anteriormente, yo creo que va a ganar Danilo y que el pueblo dominicano, por eso tiene la simpatía del pueblo dominicano. Gracias, Janet. José Miguel, el oráculo, ¿no? El que nos interpreta, nos hace y nos interpreta las encuestas. La cuestión es que lo que dicen las encuestas ya lo han dicho los anteriores ponentes, o sea que ya no tengo ningún papel. Bueno, por matizar, por ejemplo, una encuesta que se ha publicado hoy de Sigma 2, pues da a Danilo Medina un 64%, 55% al PLD y 9% a los asociados, y a Luis Abinader el 31%, un 24% al PRN
y un 7% a los asociados, ¿no? Tal y como hacéis vosotros las encuestas, me imagino que a estas alturas no hay duda de que el resultado va a ser muy similar, puede variar un poco arriba o abajo, pero no va a haber una gran sorpresa. Esperemos que sea así. Sí, la realidad es que, en contra de lo que se plantea muchas veces, las encuestas no predicen el futuro, simplemente reflejan la situación presente. Pero bien es verdad que de aquí a las elecciones, los días que quedan pendientes pues no son tantos como para que se produjera un cambio radical entre los votantes dominicanos, ¿no? Y por tanto es razonable que sea así. Y bueno, incidiendo un poco en lo que ya has hablado hasta ahora, pues parece también consecuencia, en primer lugar, esta situación de una buena gestión, valorada positivamente por aproximadamente el 80% de la población, lo cual es muy significativo, porque no es habitual obtener estas valoraciones ni en la República Dominicana. No hablemos ya de España y cosas de esas, ¿no? Pero, es decir, es una muy buena valoración que la gestión de la misma medida, que tenemos que recordar que llegó al gobierno en las elecciones más reñidas de los últimos años, ¿no? Porque obtuvo un 51% frente a un 47% de Hipólito Mejías en el 2012, ¿no? Una situación en que Danilo Medina no era el líder natural del PLD, hasta ese momento era Leonel Fernández, y sin embargo a lo largo de estos 4 años pues ha ido marcando un nivel de gestión que ha sido muy bien valorado por la población, y si a eso sumamos pues, los movimientos de división que se han producido en el PRD con la división del partido, con la aparición del nuevo el PRN, pues eso hace que este momento sea histórico desde el punto de vista que seguramente el PLD obtenga el mayor porcentaje de votos de su historia en las elecciones presidenciales, ¿no? Precisamente por esa perspectiva, ¿no? de un resultado electoral como nunca se ha conocido antes, con los dos partidos tradicionales que han hegemonizado, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, en los últimos 20-25 años, con un lapso de tiempo con el Partido Revolucionario Dominicano, que, como nos recordaba Janet, además fue Juan Bosch su gran... Y decía Rogelio, ¿no? Hemos pasado por 3 etapas en el último siglo, una al trujillismo, que, bueno, pues como todos sabemos era una dictadura no equiparable a lo que sería hoy, una que andaba siempre ahí en la cuerda floja, con Balaguer, que, bueno, que no sabía muy bien hacia dónde, y otra en la que yo creo que sí se cumplen los estándares democráticos, sin ninguna duda, y que, sin embargo, en un momento en el que en buena parte del contexto latinoamericano los partidos tradicionales habían ido desapareciendo en los últimos 20 años, en República Dominicana quizá ha ocurrido lo contrario, que estos dos partidos se han consolidado, ¿no? ¿Se corre el riesgo de alguna manera de crear una especie de, no me atrevería a decir un régimen de partido único, pero que ese hegemonismo se traduzca en que no vaya a haber alternancia, en que vaya a ser muy difícil, sobre todo además ahora que el PLD y el PRD, o el PRD se ha sumado a apoyar a Danilo Medina? ¿Existe ese riesgo de que vaya a haber una hegemonía muy difícil de variar y, por lo tanto, sin alternancia política en las próximas décadas? Bueno, el PLD es una auténtica maquinaria política perfectamente engrasada. Tan perfectamente engrasada que esa pugna política entre el caudillo natural, que es Leonel Fernández, y el nuevo caudillo, que es Danilo Medina, en el PRD se habría resuelto con la división. De hecho, es como se ha resuelto. Mientras que en el PLD se ha resuelto con un pacto al interior. Un pacto donde las mujeres, por cierto, tienen un papel muy importante, porque Margarita Cedeño, la esposa de Leonel Fernández, es candidata a vicepresidenta. Aparte de los méritos de Margarita Cedeño, que no dudo de ellos, y son muchos, ahí hay un pacto político clarísimo entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Pasa lo mismo en el PRM. Carolina Mejía es candidata a vicepresidenta, hija de Hipólito Mejía, y también hay un pacto ahí entre el candidato a presidente y el expresidente. Pero bueno, refiriéndonos al PLD, es una maquinaria política que maneja muy bien el clientelismo. Eso no lo hemos hablado todavía, pero es un factor a tener muy en cuenta. Es una maquinaria muy engrasada y que sabe articular la gran alianza con otras pequeñas fuerzas, gran alianza que finalmente es una alianza de clientelismo político, de buen reparto de puestos e influencias administrativas, que es algo que el PLD ha sabido muy bien manejar en los últimos años. Yo creo que a corto plazo no hay riesgo de esa hegemonía, pero a largo plazo, con los problemas que va a tener por delante Danilo Medina, sí. Como los vamos a tratar luego, no quiero adelantar acontecimientos. Gracias. Janet. Sí,
Bueno, yo creo que partiendo que es cierto que el PLD es una maquinaria política y nada más hay que ver cuando en el 96, ¿no?, dos grandes oponentes como eran Bosch y eran Balaguer apoyan a Leonel Fernández, que eso es tela marinera. Yo creo que eso es mucha tela para cortar, ¿no? Aparte de que el PLD es un monstruo político y ha sabido manejar la división que había entre Danilo y Leonel, quizás cediendo en el egoísmo de ambos, que no ha pasado con el opositor. Yo creo que no se va a convertir en un partido único. Y, ojo, y es un criterio muy personal. Y es porque la historia de la política dominicana nos ha enseñado que en los momentos que nosotros creemos que va a haber un partido único, el pueblo y los partidos de oposición se hacen fuertes, ¿no? Así lo vimos con un PRD, con el pacto, aquel famoso Pacto Santiago, que Balaguer se fue solo a unas elecciones con la Jara Burgos, porque bueno, y fue más o menos de títere en el turno, ¿no? Y todo el mundo, y el pueblo dominicano con más fuerza que nunca se revitalizó y el PRD se revitalizó. Yo creo que al enemigo o al opositor nunca hay que menospreciarlo, ¿eh? Y el PRD y el PRM es un partido que viene fuerte y que siempre hay que tenerlo en la mira. A pesar, te vuelvo a decir, que con la economía que ha hecho el PLD, con el monstruo político que es el PLD, por supuesto tendremos mucho PLD para rato, ¿eh? Sí. Hay razones, no sé si sociológicas, bueno, ¿cómo lo ves desde de tu óptica? Y como conocedor, porque hay que decir que es bien conocedor de la República Dominicana. No tanto, de la realidad. yo creo, la cuestión de los partidos, sino un poco los líderes, ¿no? En República Dominicana hay secuencias, pues hemos visto, como ha comentado antes Janet, toda la época de Balaguer, hasta el 96, en que aparece un presidente del PLD. Ese presidente es Leonel Fernández, y en el 2000, nos fijamos, los candidatos a presidente son Danilo Medina e Hipólito Mejías, que son los mismos que en 2012 se presentaron a las elecciones. En 2000 vence Hipólito Mejías y en el 2012 gana Danilo Medina. Y en este momento Danilo Medina es, digamos, de esa generación el último estandarte, además un estandarte muy fuerte que afronta los 4 próximos años, pues desde un punto de vista en que seguramente el PLD consiga el mayor potencial de poder político de la República Dominicana que se haya tenido en ningún momento democrático, ¿no? Pues además de la presidencia obtendrán seguramente pues los 31 senadores que tienen, es posible que obtengan hasta 2/3 partes del Congreso, muchísimos alcaldes, cerca de 100, y regidores pues más de 500. Es decir, que va a haber una concentración de poder en un solo partido enorme como nunca lo ha habido en el PLD desde hace 30 años. Desde ese punto de vista es verdad que se convierte en un partido muy hegemónico y que además, como consecuencia de que el principal opositor, el PRD, haya desaparecido y se haya disociado, pues además tiene esa ventaja. Pero seguramente lo que está por llegar en República Dominicana también es un cambio generacional, porque a partir de esta legislatura de Danilo Medina seguramente se abre la cuestión sucesoria desde el punto de vista, no tanto a lo mejor de los partidos en esta primera vez, que hay que pasar 4 años para ver qué pasa con los partidos, sino desde el punto de vista de las nuevas generaciones, qué líderes surgen para formar ya la nueva competencia política en los próximos años, ¿no? Me da pie, José Miguel, precisamente eso que comentas, a plantear el siguiente asunto, ¿no? Los desafíos que espera el próximo presidente, independientemente de que sea, parece que todos asumimos que va a ser Danilo Medina, que va a continuar, pero en cualquier caso, fuera quien fuera, los desafíos políticos, uno de ellos parece que está en eso que tú planteabas, que es el reto de dar paso a las nuevas generaciones. Bueno, ¿cuáles son esos desafíos políticos a día de hoy en un país que parece aparentemente estable y en el que no hay, según lo que he podido leer, temor entre la población a una inestabilidad política, a una crisis política como en otros países de la zona?
Pues yo creo que vamos a ver un panorama, en cierto modo, parecido a lo que estamos viendo en el resto de América Latina, en el sentido de que la economía ha ido muy bien en el país, se ha creado una clase media, quizá no tan fuerte como en otros países, pero comparándolo históricamente, una clase media que no estábamos acostumbrados a la República Dominicana, y esas nuevas clases sociales están pidiendo otras cosas, tienen otra agenda diferente a la que era la agenda tradicional, que se podía resolver fácilmente con subsidios. Si me permites, porque como vamos a hablar de lo económico y de lo social también, en lo político, tú ves que hay desafíos, comentabas precisamente sí, que hay, básicamente lo que los está... partidos, y en concreto el PLD es una maquinaria, ¿no? Sí. Política. ¿Qué desafíos políticos ves tú? Básicamente en convertir al Estado en un aparato eficiente. En América Latina el Estado no es eficiente, no pasa en la República Dominicana, pasa prácticamente en toda América Latina. ¿Y qué es lo que el ciudadano le pide al Estado para que sea eficiente? Fundamentalmente que le resuelva una serie de asuntos claves. Por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad ciudadana es crecientemente importante en todos los países de América Latina y también en la República Dominicana. Es un factor muy a tener en cuenta que si el próximo gobierno no lo resuelve, evidentemente le va a pasar factura sí o sí. También el tema de los malos servicios públicos, educación, salud, transporte. Evidentemente la República Dominicana, como el resto de América Latina, sufre mucho en estos aspectos. Y por otro lado, algo que curiosamente no le ha hecho mella ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina todavía, que es el tema de la corrupción. Después de tantos años en el poder ha habido numerosísimos escándalos de corrupción, que es verdad que no han tocado ni a ninguno de los dos presidentes, pero sí les han rodeado y les han saltado muy cerca. Yo creo que el tema de la corrupción y el tema de la transparencia va a ser otro de los elementos fundamentales desde un punto de vista político. Sí, pues yo desde el punto de vista político, no toco lo económico, por lo que has dicho anteriormente, yo comparto totalmente que el desafío más grande va a estar en una seguridad ciudadana, que República Dominicana la está pidiendo a gritos, y es tan importante la seguridad ciudadana que si no analizamos el programa de gobierno de cada uno de los partidos, vemos que le da... perdónenme. Es tan importante lo de la seguridad ciudadana que si vemos el programa de gobierno de cada uno de los partidos, es un punto muy importante, Cada uno de los partidos lo proponen de una manera u otra. Inclusive en el programa de gobierno del PLD toca puntos muy importantes que yo le invito a verlo, lo que es la ciudad ciudadana, e inclusive el de oposición, el segundo de oposición también, ¿no? Cómo regularizar lo que es el tema de la seguridad ciudadana. También estoy de acuerdo que también se pide a gritos en República Dominicana una transparencia del erario público, una transparencia, sobre todo el llamado barrilito que hay en el Senado, el llamado esos gastos que hay, ¿no? Que no pasan por un control, y no me voy a meter en otras instituciones para no profundizar más, pero yo creo que esos son los grandes retos, ¿no? Acabar con la corrupción. El programa de gobierno del PLD tiene apartados también muy importantes, inclusive el legislativo, para ponerle, no vamos a decir un fin absoluto, porque es imposible, ¿no? Eso va superándose poco a poco para acabar con la corrupción. Yo creo que esos son los dos grandes retos importantes. José Miguel. Bueno, como en muchas cosas solo me queda la reiteración, ¿no? Es verdad, pues en una encuesta reciente el 43% de los dominicanos planteaba que el problema más importante que tenía el país era la inseguridad ciudadana, ¿no? En segundo lugar, con un 12%, pues aparecía la situación económica. Es también verdad que como todo Latinoamérica y como todo el mundo estamos en momentos económicos complicados y por tanto va a ser un motivo de gestión importante y necesario, porque además tiene sus propios problemas específicos, pues las energéticas, todas las cuestiones por allí que tienen que gestionarlo, con el turismo, con las remesas de la gente que vive fuera de allí. Y después también el tema de la corrupción, que también aparece pues con menciones de un 10%, que es un tema que no es en este momento un tema complicado, pero que es de los tres temas fundamentales que plantea la población, ¿no?
para repartir el juego y para que no te conviertas en el que al final la gente dice así es, ¿no? Como cuando vas a enviar una crónica y te dan paso contando todo lo que hay que contar y tú tienes que decir así es, efectivamente, muchas gracias, pues vamos a variar el orden y te paso la palabra a ti en el terreno económico. Lo comentaba al principio Rogelio y lo comentábamos antes en nuestra reunión. La situación económica parece inusitadamente buena, años de fuerte crecimiento en un contexto latinoamericano y caribeño en el que bueno, pues ha habido también años de crecimiento, pero se ha detenido. Está, no, digamos, una recesión, pero sí hay una ralentización muy evidente, mientras que no ha ocurrido así en República Dominicana. Además, bueno, es cierto que la presidencia de Danilo Medina ha permitido grandes inversiones en infraestructuras, etcétera, que ya arrastraba de la etapa de Leonel Fernández. ¿Cuáles son los desafíos, los retos económicos para poder mantener ese crecimiento y poder bueno, pues seguir invirtiendo en infraestructura, en servicio público, sí, etcétera? Yo creo que más o menos es seguir en la línea en que está ahora, ¿no? Es verdad que la República Dominicana desde 2003 o 2004, que tuvo las crisis financieras y momentos de una inflación muy fuerte, desde entonces lleva una situación económica razonablemente positiva, más viendo cómo se maneja el mundo, cómo se ha manejado Europa, que las seguimos pasando bastante regular. Allí parece que hay una cierta estabilidad económica, pero también es verdad que la parte económica seguramente en la que se tiene que enfocar más es en el tema de infraestructuras, sobre todo en los dos elementos básicos en los que puede desarrollarse el país, que es la educación y la sanidad, ¿no? Elementos que yo creo que ya se han empezado a trabajar con ellos y que tienen la ventaja que el meter inversiones en lo que son infraestructuras, en las necesidades sociales, genera un movimiento económico que activa a la vez la propia economía, ¿no? Y eso, junto pues, con los movimientos clásicos del sector emergente, emergente ya hace mucho tiempo, que es el turismo en República Dominicana, es muy importante, la gestión de la minería y cómo enfocar pues, algunos casos que tienen por ahí, y después, obviamente, pues tratar el tema de la agricultura, de ver cómo ser capaces de dar más productividad a situaciones en que todavía está muy poco desarrollado allí, ¿no? Janet. Bueno, lo he dicho anteriormente, ¿no? Que la economía, por supuesto, República Dominicana ha sido la reina, ¿no?, del crecimiento económico de toda Latinoamérica, dicho por CEPAL. Teniendo en cuenta esto, yo creo que hay que acabar con el nivel de pobreza, hay que bajarlo, ¿no?, que todavía sigue muy alto. A mí, casualmente, yo estaba hablando con dos grandes economistas dominicanos, uno de ellos es Clifton Ramírez, que es el alto ejecutivo del Scotia Bank, que, por cierto, hizo un informe muy favorable hacia la economía llevada en estos años por República Dominicana, y con otro gran economista dominicano, que es Ernesto Martínez, que es bueno, que es uno de los grandes empresarios allá, tiene una de las grandes líneas de cadenas de empresas farmacéuticas, y yo le decía a ellos precisamente en una reunión que tuvimos hace como 2 meses, que cuál ellos entendían que era el reto de un presidente desde el punto de vista económico, ¿no? Y además me dijeron algo muy significativo. Por ejemplo, Clifton me dijo a mí el ajuste fiscal, pero no el ajuste fiscal desde la subida del impuesto, no, sino el ajuste fiscal desde el punto de vista de protección hacia el inversionista. Y Ernesto Martínez me dijo algo en ese entonces que a mí se me ha quedado ahí en la cabeza, y más que soy abogado, no soy economista, ¿no? Y me habló y hizo mucho hincapié en lo que eran los bonos del Estado, ¿no? Que los bonos del Estado fueran utilizados para la inversión dominicana, sobre todo para la inversión y seguridad en lo que era el sector empresarial. Dar seguridad, ¿no? Y, por supuesto, crear una infraestructura, como aquí soy yo que ratifico lo que tú dices, crear una infraestructura en el turismo, pero eso yo lo quiero dejar para otro tema, como vamos a tratar creo que el tema migratorio, ¿no?, para ya ir a hablar de lo que es el turismo. Pero yo creo que son los dos grandes retos, o son uno de los tantos retos, ¿no?, que va a enfrentar seguramente el presidente Danilo, ¿no?, por lo que dicen los datos en la encuesta.
Bueno, recojo tus apreciaciones, es cierto, ¿no? Por ejemplo, que el índice de pobreza sigue siendo muy elevado. La presión fiscal está nada más que en un 14%, que parece que es una cifra bastante baja, ¿no? A la hora de querer desarrollar una política pública de grandes inversiones, etcétera. Y hay un 50%, por encima del 50% de trabajo informal, quiero decir, y eso genera, bueno, pues una distorsión, ¿no? No solo obviamente del mercado laboral, sino de la propia economía. Rogelio. Poniéndolo un poco en contexto regional, yo creo que República Dominicana y América Latina están en un momento de transición hacia otro tipo de modelo económico. El modelo de exportación de materias primas prácticamente sin elaborar se ha acabado. El petróleo nos lo está diciendo diariamente. Entonces yo creo que República Dominicana tiene una oportunidad muy importante, también lo tiene el próximo presidente. No soy muy optimista de que la vaya a aprovechar, no por él, sino porque cuando vives en la bonanza no te das cuenta muchas veces de lo que tienes que acometer. ¿Y qué hay que acometer? Pues básicamente hay que apostar por la productividad, algo que no se ha hecho en América Latina ni en la República Dominicana en estos últimos años. Se ha bajado en cuanto a nivel de productividad y de competitividad en cuanto a la producción de nuestros países. Hay que apostar por las infraestructuras, por supuesto, que lo ha hecho la República Dominicana, y también lo ha hecho la República Dominicana, pero no hasta el límite que debía haberlo hecho, el tema de inversión en educación. Es clave. Corea del Sur es lo que es hoy Corea del Sur gracias a sus inversiones en educación. Evidentemente hay que diversificar la producción, ya no podemos estar dependiendo de un mercado o dos o depender de uno o dos productos, esto ya no puede ser. También en la época que vivimos de Internet y de las nuevas tecnologías, la innovación es clave. Hoy sin innovación la producción que tú realices prácticamente pierde valor si no es producción con innovación. Entonces, esta amplia gama, que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ya lo sé, tiene que estar acompañada por fundamentalmente unas políticas públicas bien conscientes de hacia dónde hay que ir. Y eso es lo que yo creo que no se es muy consciente en la mayoría de los países de América Latina, y dudo mucho de que Danilo Medina en este caso vaya a afrontar este reto con todas sus consecuencias. Vaya. Nos adentramos en el terreno de lo social, que inevitablemente también tiene mucha imbricación con lo político, con lo económico, ¿no? A la hora de hablar de los desafíos, de los retos, ¿no? En lo social hablabas del tema educativo, parece evidente, ¿no? que la educación es uno de los sectores más importantes, ¿no? Y uno de los sectores que puede permitir la inclusión. Hay todavía en República Dominicana amplios sectores excluidos, ¿no? que no participan, ¿no? ¿Cómo se puede integrar? ¿Cuáles serían, en este caso, esos desafíos, ese reto, ¿no? para el presidente Danilo Medina? La sensación que uno tiene cuando va a República Dominicana es que hay cosas que están muy bien. Si uno camina por la zona colonial, pues es todo muy bonito, pero en cuanto que uno se aleja un poco, bueno, pues poco a poco se va viendo que hay otra realidad, y cuando uno sale de Santo Domingo, pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, realmente ese es un gran desafío, ¿no? Porque ha sido el gran problema en América Latina en general, ¿no? La no inclusión de amplias capas de la población. Claro, el cliché muchas veces nos dice que el gran problema de América Latina es la pobreza, que lo sigue siendo, ese 35% es elevadísimo y es indignante. Pero para mí, desde mi punto de vista, lo que más me preocupa de América Latina ahora mismo no es tanto la pobreza, que insisto que sí, sino la desigualdad. Es decir, a la hora de empezar a correr la carrera de la vida, no todos parten con las mismas posibilidades ni con las mismas opciones. No hay una educación pública buena, evidentemente, con lo cual la única educación viable es la educación privada, y a la educación privada tiene acceso quien tiene acceso, ya lo sabemos. Tampoco hay una salud pública con unos estándares adecuados, por lo tanto, en esa carrera de la vida tienes más posibilidades de fallecer o de tener enfermedades muy graves si no tienes posibilidad de tener un seguro médico privado, y así podríamos continuar. Incluso la seguridad ciudadana de la que hablábamos antes, evidentemente, si tienes posibilidad de agenciártela o incluso de pagarla, pues evidentemente tienes más opciones que aquel que está expuesto a salir día a día a la calle a ser atracado como mínimo. Con lo cual, evidentemente, el gran reto es la desigualdad. Y la desigualdad, como tú muy bien decías, es aplicar el tema educativo. Es que es clave. El tema educativo, el tema de lo que yo decía un poquito antes, ser más productivo, ser más competitivo, ser más innovador, esa es la clave, y para eso tiene que haber unas políticas públicas muy bien construidas y muy bien diseñadas.
Janet. Bueno, yo diría que, bueno, hay puntos que no comparto. Yo creo que República Dominicana en tecnología ha invertido mucho y ha avanzado mucho en tecnología, ¿eh? Ahora sí estoy completamente de acuerdo que la educación es un reto. Y eso, que hemos tenido un logro muy reciente, que es darle el 4% a la educación, que eso se ha logrado muy recientemente. Y todavía lo considero limitado, ¿eh? Eso es verdad que hay que invertir más en educación. Y eso es algo muy importante y una tarea pendiente que está ahí. También es cierto que en el sector salud hay que invertir, pero bueno, ahora mismo hay un plan de gobierno que me puede corregir aquí los presentes, creo que se llama el seguro Senasa, ¿no? El seguro Senasa, un seguro del gobierno, que no solamente se le está aplicando a los dominicanos que están en República Dominicana, sino al dominicano que está en el exterior y tiene escasos recursos. Pueden solicitar ese seguro en el consulado para su familia. También el tema salud es importantísimo, pero yo vuelvo a decir, es un tema tan importante que si se pone uno a estudiar el programa de gobierno del PLD, y también de la oposición, está ahí contemplado. Y dice, mira, con esto hay que bajar, hay que incrementar la educación, la salud, y te dicen la forma en que se va a hacer, ¿no? De dónde se van a sacar los presupuestos. Yo, hombre, no soy tan negativa. Yo le voy a dar un voto de fe a ese programa de gobierno del PLD, que yo espero que sí, que se va a cumplir, ¿eh? Digo el PLD, vuelvo y digo, porque las encuestas lo dan como ganador, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? Aquí todo el mundo utiliza la excusa de las encuestas, ¿no? Bueno, yo también creo que dentro de las limitaciones que tienen todos los países iberoamericanos, con sus situaciones económicas, la República Dominicana sí ha enfilado políticas de educación y de sanidad. Seguro que no son suficientes, seguro que no llegan a tanto como se debería, pero sí creo que están enfilados en esa orientación, ¿no? Desde ese punto de vista parece que en el futuro puedan seguir así, sobre todo si la cuestión económica les acompaña, porque también, pues lo que se ha hablado aquí antes, el problema es que es difícil muchas veces en los países iberoamericanos el conseguir que cuando hay una situación económica positiva se sea capaz de trasladar todo eso a un desarrollo productivo, de trabajo y de aumento del bienestar social o de disminución de la desigualdad. Pero hemos visto también lo que ocurre en España. En España también, como consecuencia de la crisis, se ha producido un movimiento de desigualdad y es evidente que cuando la economía no funciona, una tendencia, no se sabe por qué, pero habitual, es que lo que aumenta, además de lo que es pues el nivel económico de las personas, es la desigualdad dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, todos estos países que lo tienen más complicado que los países europeos, pues obviamente una de las diferencias sociales que existen es que existe una minoría con muchísimos más recursos de lo que incluso existe en Europa y una mayoría con mucho menos recursos de lo que ocurre aquí, ¿no? Todo lo que se enfoque para evitar esa desigualdad pues va en el buen camino, ¿no? Y efectivamente la educación es uno de los pilares fundamentales. Y como ha dicho Janet, pues conseguir que el 4% de los recursos del Estado se dedique a la educación ya es un elemento importante, ¿no? Habría que decir que además de los recursos, ¿no?, que son evidentemente importantes, también se trata de establecer programas educativos, todo un edificio, ¿no?, en el que no solo sea la cuantía de la inversión, ¿no?, sino la calidad de la inversión, cómo se orienta. Y entronco con otro elemento de los que queríamos analizar, que es el migratorio, ¿no? Bueno, pues una de las razones, no solo obviamente, pero una de las razones también en lo económico que aportan a la economía dominicana son las remesas de los emigrantes. Tiene una componente social muy importante. Por supuesto, la migración hacia Estados Unidos desde hace muchísimos años, desde hace décadas, y también la migración a España en los años 90, primeros de los 2000, ¿no?
hay otro elemento, esto en cuanto a la inmigración, y luego está la inmigración, ¿no? Y hay un tema siempre complicado, delicado, que es el tema Haití, y es el tema de la presencia de los haitianos en República Dominicana, ¿no? ¿Cómo veis este desafío migratorio? ¿En qué puede cambiar o no va a cambiar nada? ¿Va a seguir más o menos igual? Ya no hay, la sensación que yo tengo por lo menos es que República Dominicana ha dejado de ser exportador, un país exportador de migrantes, ¿no? Tampoco ha sido nunca importador, salvo en el caso que mencionaba de Haití. ¿Cómo va a variar, no va a variar y cómo influye, ¿no? Ese índice elevado de población que ha migrado a la hora del desarrollo político y económico y social dentro de la República Dominicana? Vamos a empezar por Janet esta vez. Pues mira, cuando se habla del tema migratorio, vamos a tratarlo desde dos vertientes, ¿no? Yo diría que es un factor muy importante en la economía dominicana, ¿no? Porque muchos saben que las remesas de los dominicanos es el del 6,5 al 7% más o menos del precio interior bruto de República Dominicana, que eso es muy importante. Y, por ejemplo, sabemos que provincias como Vicente Noble se han creado o han crecido a raíz y gracias a esas remesas. Entonces, esas remesas es un factor indiscutible, pero en todos los aspectos. Si vemos no solamente el económico, y lo vamos a lo político y a lo social, y en lo político, vemos en Estados Unidos que hay alrededor, y puedo exagerar y corríganme si no es así, porque los números no son los míos, en Estados Unidos creo que hay 1 millón actualmente de dominicanos, ¿no? Y en el censo, más, ¿no? Un poquito más, sí. Bueno, yo estoy hablando del censo 2012, ¿eh? No sé si del censo de 2012. En el censo del 2012, si vamos a ver, de la Junta Central Electoral, por cierto, el censo de la población electoral que había aquí era de 40.000 dominicanos. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque no solamente es que se están aportando remesas y se está haciendo crecer la economía dominicana, sino que en el factor político y social se ha influido mucho, Se ha influido tanto que si ponemos a ver, se ha creado lo que es el diputado de ultramar, que fue una ley que del 2010, que por primera vez fue en el 2012 que se eligió el primer diputado de ultramar, y hay 7 diputados de ultramar, hay uno para Europa, ¿no? Perdón, son 2 diputados de ultramar, pero uno en el sector en lo que es la población europea, a eso me refiero. Entonces, ya no solamente incide económicamente, sino políticamente. Es decir, ese dominicano que estaba demandando, ojo, nosotros tenemos voz en República Dominicana, porque no solamente somos un número, no solamente somos un factor económico que vamos a aportar, también tenemos derecho a ser oídos en República Dominicana. Entonces, la ley se modificó y creó esa figura, o sea que ya somos escuchados en República Dominicana. Pero yo vuelvo a decir otra vez que es tan importante ese factor migratorio, no solamente político, que ahora mismo las leyes dominicanas se está creando lo que es el Observatorio del Inmigrante, que es para tomar en cuenta todo el tema referente al inmigrante. Y producto de ese movimiento migratorio surgió lo que era el Consejo Consultivo de los Dominicanos en el Exterior, que entonces el presidente entendía que había que aprovechar a los profesionales destacados que había en el exterior y que llevaran su conocimiento a República Dominicana. Es decir, que ha sido muy importante en todos los niveles de los avances económicos, sociales y políticos República Dominicana el factor migratorio. Ahora bien, no sé si entra aquí en la pregunta porque es un factor migratorio, pero ya más bien con efecto de quedarse o de residir, el factor migratorio turístico, que ya el factor migratorio turístico tenemos en cuenta que fueron 6 millones de desplazados a República Dominicana, que es el 7% del Producto Interior Bruto también. O sea, que eso hay que tener en cuenta, y cuando hablemos más adelante, como vamos a hablar, lo imagino, o se supone, de Latinoamérica, ya veremos lo que incrementa el futuro, en la economía, ¿no? Ese factor migratorio turístico aporta también un dinero en la economía muy importante en la República Dominicana, que eso repercute en lo que es la infraestructura. ¿Por qué? Porque si tenemos más turismo, pues vamos a crear más hoteles, vamos a crear más carreteras, vamos a crear más, inclusive, escuelas y universidades, porque se han visto que se han creado carreras universitarias
en turismo y en otros aspectos. O sea que todo eso yo creo que hay de tenerse en cuenta. Ahora tú me pones otro tema muy candente, que es el haitiano. Si quieres, ¿no? los dividimos, no hay problema, y hablamos luego de... No, yo te voy a decir que yo tuve la gran suerte de participar en un seminario que se hizo con la Embajada Dominicana, ¿no? Donde era moderadora y estaban ambos embajadores, el embajador de Haití y el embajador de República Dominicana. Y lejos, bueno, es verdad que hubo un punto, ¿no? Sobre todo con la famosa ley del tribunal, sentencia del Tribunal Constitucional, que sacó a relucir el tema de la inmigración, ¿no? Es cierto que hubo cierta crispación en esos momentos, pero yo creo que hoy en día los lazos de República Dominicana y Haití vuelven a sus causas normales, y creo que hay en cierta medida buena relación. Y de hecho, en esa reunión el presidente de Haití decía, vamos a hablar de un tema muy importante, que es las relaciones comerciales con República Dominicana. O sea, que tienen interés, ¿no?, en que eso se mantenga. Y luego yo sacar a relucir que ahora mismo que está lo que es la ley de regularización, donde se ha regularizado a muchísimos haitianos en República Dominicana con un coste de presupuesto hacia el Estado español, que lo costeó íntegramente, y corríjame la embajada si no es así, que costeó totalmente el proceso de regularización de esos haitianos. Y que esos haitianos hoy en día regularizados, y que también he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos, muestran mucho agradecimiento hacia el Estado dominicano, que pudo regularizar y normalizar su situación. Luego, más adelante, verás que hay empresas, inclusive situadas con sedes en Haití, que están teniendo comercio con República Dominicana. O sea, que esos lazos con el hermano pueblo de Haití, yo creo, hombre, que han vuelto a la normalidad. No sé si es que yo soy muy positiva, pero creo que han vuelto a la normalidad, o se está tratando por lo menos de que así sea, y que en ese sentido hay muy buena intención por parte del gobierno dominicano y muy buena intención actualmente por parte del gobierno del gobierno haitiano. Yo creo que más es los alrededores que han hecho una crispación, una alarma social donde actualmente no existe. Fundamentalmente. En fin, en resumiendo, que yo sí he visto, cuando estuve allí en el año 2014, vi sentimiento, de nuevo renacer ese sentimiento haitiano que está tan a flor de piel, con algunas afirmaciones verdaderamente duras por parte de altas jerarquías de la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, que a mí francamente me extrañó y me llamó la atención. Con lo cual ese problema está ahí y es candente, sí. Con relación al tema no de la inmigración, sino de la emigración de los migrantes dominicanos que han salido a Estados Unidos, que han a España, otras, ¿cómo puede influir? Porque, decía una cosa, Janet, pero a mí me preocupa, y siempre que se produce este fenómeno de ese 1,5 millones de dominicanos en Estados Unidos, es evidente que te envían remesas, pero está ahí el fenómeno de la fuga de cerebros, ¿no?, que también puede ser preocupante en un momento dado, porque alguien que se instala en Nueva York y de repente se consolida allí, decir, vuelve probablemente de vacaciones a República Dominicana, pero esa riqueza que genera, una riqueza no tangible, digamos, pero se la está perdiendo su país de origen, ¿no? O sea, sí, bueno, evidentemente, y eso en España también lo estamos viviendo ahora, la fuga de cerebros, efectivamente, no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. Sí, evidentemente tiene un papel. Dicho esto, me gustaría ver cómo va a reaccionar, y es una duda más que una afirmación, cómo va a reaccionar la comunidad dominicana en Estados Unidos ante la emergencia de Trump, que es una duda que me asalta y que es bastante a tener en cuenta. Sí. Sobre inmigración. Solo colateralmente, ¿no?, con el tema de las elecciones. Bueno, yo la experiencia que tengo es que, por ejemplo, la colonia dominicana aquí en España tiene bastante actividad en relación con lo que es su propia experiencia política. De manera que parece que hay un porcentaje importante de dominicanos residentes en España que piensan votar en las elecciones, ¿no? Eso significa que si en los Estados Unidos ocurre lo mismo, pues que de alguna forma la emigración está presente dentro de lo que son las elecciones dominicanas, porque quieras que no, las experiencias que se viven fuera de los países de origen,
pues dan lugar a unas experiencias completamente distintas a lo que es el mundo de un país, y como consecuencia de eso tienen su influencia. Y imagino que en un futuro, igual que planteas el tema de salida de cerebros, el transmitir nuevos puntos de vista que se transmiten de la gente que ha salido de su lugar autóctono, pues puede también influir en el futuro de la República Dominicana, sobre todo desde Estados Unidos, que es donde más fuerte migración tiene, pero incluso también desde España, que es una colonia muy importante, ¿no? Recuerdo que al día siguiente del terremoto, yo llegué a Puerto Príncipe al día siguiente del devastador terremoto de 2010, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo el gobierno, ¿no? Haitiano y el presidente haitiano en ese momento agradeció de una manera no solo pública, como no podía ser de otra forma, sino además encarecidamente, ¿no? Y dijo: quien más nos ha ayudado, el país que más nos ha ayudado con muchísima diferencia, ha sido la República Dominicana, y fue un agradecimiento, desde luego, transmitido desde el corazón. Dicho lo cual, también coincido con Rogelio en que cuando uno se mueve a uno y otro lado de la frontera o llega a los mercados de Santo Domingo, etcétera, sí percibe que hay una tensión, que es una tensión racial también, lo has dicho, y que es una tensión, bueno, y un pozo de desconfianza considerable. Para que nos dé tiempo a debatir con todos ustedes, vamos a plantear el último tema, o los últimos así esquemáticos. Antes de plantear el último tema, yo, por alusión personal, quiero hacer una aclaración, ¿eh? En ningún momento dije que fue invento de la ONG el conflicto existente con Haití. Eso no lo dije yo. Yo dije que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, efectivamente hubo un roce con Haití, pero que hoy en día la relación ha vuelto a tomar su cauce, y precisamente por la política de gobierno que hizo en su momento Leonel Fernández y que está haciendo Danilo Medina. Eso por un punto. Y ahora también quiero aclarar otro tema, que es el tema de la fuga de cerebro. Es verdad que existe fuga de cerebro, pero precisamente se creó lo que fue en ese momento los consejos consultivos, sabiamente, de los dominicanos en el exterior, porque el presidente Leonel Fernández dijo: efectivamente hay una fuga de cerebro, vamos a utilizar esos profesionales que se han destacado en el exterior y vamos a relacionarlo con República Dominicana. Y dio unos muy buenos resultados. Ya dicho la aclaración, ya por ahí. Lo de la fuga de cerebros, además, es evidente, y que se benefician otros países, como en el caso de España, y Janet es un ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a plantear el último asunto, que es República Dominicana y el exterior. En tres vertientes: en el contexto caribeño, en el más amplio contexto latinoamericano y en el de su relación con Estados Unidos, una relación sin duda tormentosa a lo largo del último siglo, ¿no? Con varias invasiones, con una situación, bueno, pues complicada. ¿Cómo veis? Si quieres empezamos por ti, Rogelio, en el contexto caribeño, en el más amplio latinoamericano y la relación con Estados Unidos. Bueno, yo lo enmarcaría todo dentro de lo que considero, esto es una opinión mía, que estamos viviendo un cambio de época en América Latina. No es simplemente una desaceleración, no es simplemente una crisis coyuntural, sino es realmente un cambio de modelo político y económico. Si bien hasta los años 80 el modelo era de industrialización por sustitución de importaciones, luego vino las reformas neoliberales, que de una forma y otra se han mantenido hasta la actualidad, en esta coyuntura estamos cambiando de modelo y de paradigma económico. Ya lo he comentado antes, la apuesta por la productividad, no voy a repetir otra vez. Desde un punto de vista político, evidentemente, los sistemas de partidos están claramente resultando insuficientes para canalizar las nuevas demandas sociales de una clase media, que es el gran cambio, el trascendental cambio, yo diría el cambio revolucionario que ha vivido América Latina en estos últimos 20 años, la aparición, crecimiento y consolidación de una muy heterogénea clase media, pero clase media al fin y al cabo. Entonces, evidentemente, entre esa nueva forma social y la estructura política hay claras faltas de concordancia, y eso es uno de los retos que la región tiene por delante en líneas generales. Ese sería el marco un poco
marco general. ¿Y cómo se inserta ahí República Dominicana en ese marco? Bueno, en realidad todos estos problemas que he dicho que son generales también le incluyen a la República Dominicana. Por ejemplo, el sistema de partidos. El sistema de partidos, más allá de que sea un partido hegemónico o no, va a cambiar radicalmente. Es decir, yo no creo que el Partido Revolucionario Moderno se vaya a consolidar. Básicamente es un partido recién nacido, muy faccionado, con muchas divisiones internas, básicamente una alianza entre un grupo, un clan de los Abinader y luego la figura de Mejía, y yo no lo veo francamente como un partido de futuro. Creo que el sistema de partidos dominicano de una manera u otra se va a ir transformando, por poner un ejemplo. En cuanto a la relación con Estados Unidos, evidentemente, a ver, lo que pase en las elecciones de Estados Unidos es clave. No estoy descubriendo nada. Es que no es lo mismo que gane Clinton que gane Trump. Si gane Trump, toda la labor realizada por Obama se va a ir al garete, en una palabra, para entendernos. Evidentemente, no depende tanto de la República Dominicana, sino de lo que pase en Estados Unidos, porque la política hacia América Latina cambiaría de una forma radical y como de la noche al día. ¿Qué más temas había? Perdona, que se me ha... No, se planteaba el contexto caribeño, sí, latinoamericano y... Sí, pues un poquito más o menos es eso. Janet. Yo quiero decir algo. Yo estoy muy contenta que me has tratado como profesional, porque eso de que me digan siempre, te cedo la palabra por ser mujer, o sea, que hoy he sido una profesional, no mujer ni hombre, sino una profesional, y eso es de agradecerse. Yo voy a decir lo siguiente. En el contexto caribeño, nosotros ha surgido ahora mismo una preocupación en ciertos sectores, ¿no? Todos sabemos que el turismo es muy importante en República Dominicana, y tanto es así que en el programa de gobierno del PLD se dice que se pretende incrementar de 6 millones a 10 millones. Esto lo traigo como referencia porque y teméis me dicen, a Cuba. Y teméis a Cuba. Exacto. Ay, muy bien. Y en Cuba, ahora mismo, como se han abierto las puertas a Estados Unidos y a otros países, pues por supuesto, se ha pensado en que parte de esa fuga del turismo se vaya hacia Cuba, que ofrece, va a ofrecer ahora mismo, o supuestamente, una estabilidad política que no había antes. Bueno, había ciertas restricciones. Había, sí, exactamente, restricciones. Estabilidad, sí. Entonces eso ha sido una preocupación muy importante. Pero hay un gran analista, Edward Welling, no sé si, que es tremendo, ¿no? Que escribe para el New York Times, para el Financial Times, y yo creo que todas las publicaciones que tengan que ver con finanzas y con negocios le solicitan, ¿no? A él por su gran visión, ¿no? Que tiene de la economía, de las finanzas y los negocios. Entonces él hizo un planteamiento. Es lo siguiente: es verdad que República Dominicana vive del turismo, pero ¿por qué vamos a ver a Cuba como una competencia? Si sucede eso, y eso fue un escrito fenomenal, muy bueno, por cierto, que yo recomendaría leer, si sucede eso, yo lo estoy resumiendo, si sucede eso, pues vamos a replantear otro tipo de turismo, vamos a tratar de hacer un mercado paralelo con Cuba, es decir, vamos a hacer lo que son los viajes, estos viajes organizados en barco, los cruceros. Vamos a hacer cruceros Cuba, Haití, República Dominicana. Y por ahí se va a incrementar el turismo y vamos a salir todos beneficiados. O sea, no vamos a ver al Caribe como una competencia. Al contrario, vamos a verlo como un aliado. Entonces, él ponía muchos ejemplos y por eso fue que dije antes lo de Haití. Porque él decía, por ejemplo, una de las empresas que más abastecen ahora mismo a República Dominicana en tema de gasolina, a los aviones, tiene su sede en Haití. Y sin embargo se está beneficiando República Dominicana y Haití de eso. Pues simplemente hay que ampliar el mercado. Entonces él dijo, ese objetivo perfectamente de los 10 millones que tiene planteado, o bueno, los X millones, no creo que había plan de gobierno cuando se hizo eso, pero ese avance de la economía turística
abierto ahora las puertas o menos restricciones de Cuba, vamos a utilizar la República Dominicana. O sea, que él no lo ve como un factor negativo, todo lo contrario, lo ve como un factor positivo para República Dominicana. O sea, que eso es un análisis a tener en cuenta. En cuanto a la política existente, que no sé si también iba en la pregunta en ese contexto, es muy importante también. Yo es que no citaría ni siquiera República Dominicana visionándolos con los demás países, porque si nos podemos ver y a estudiar Costa Rica, Bolivia, todos tienen ahora mismo una política muy de izquierda marcada, ¿no? Que no es el caso de República Dominicana. Por eso yo no lo tomaría como referente en ese sentido. Bueno, yo no puse el ejemplo de Brasil, porque Brasil todos sabemos que está supuestamente en una centroizquierda, pero Brasil ahora mismo hay una coalición tan grande que yo creo que gobierna más la derecha que la izquierda. Pero bueno, en todo ese contexto. En cuanto a Estados Unidos, que no podemos negar que es un socio muy importante de República Dominicana, es un socio muy importante de República Dominicana. No creo que si gana Trump o si gana ahora mismo el Partido Demócrata o el Partido Republicano vaya a influir en el aspecto económico de República Dominicana. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones van a estar ahí. O sea, van a estar ahí, ya sea con Trump o sea con los demócratas que bueno. Dicho esto, también voy a decir algo, Trump ahora mismo no es un enemigo acérrimo como de Latinoamérica. Es decir, el inmigrante regularizado en Estados Unidos ha votado precisamente al Partido Republicano. O sea, que es un factor importante a tener en cuenta. Y nada, yo creo que entre esos aspectos va a seguir la misma, gane Trump, y eso es muy personal, o no gane. Y de hecho, Edward Welling también ha tocado eso, porque es norteamericano, y ha dicho, bueno, eso siempre va a estar ahí, y no creo que vaya a influir en la economía política dominicana. José Miguel. Sí, pues un poco haciendo un vuelo muy alto sobre Latinoamérica en concreto, más que lo que es Caribe, que lo conozco menos, ¿no? Pues parece evidente que desde el punto de vista político, República Dominicana no sigue la línea de los países pues los más cercanos, Haití y Cuba, por supuesto, pero tampoco de una mayoría de partidos de países latinoamericanos, pues que es verdad que han tenido gobiernos de izquierdas que en este momento, por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, se están encontrando en una situación, digamos, de cambio, después de un cierto llegar a un cierto caos o político o económico, en los casos más paradigmáticos, pues Brasil o Venezuela, ¿no? Desde ese punto de vista, pues el mayor reto de República Dominicana yo creo que es incluso el mismo que tiene hoy España, que es la internacionalización. Y desde ese punto de vista, interesante trabajar más en el concepto de aunar voluntades y países adyacentes, más que verlos como competencia, porque obviamente el futuro va por la globalización y se va a globalizar a nivel de información, a nivel de economía y a nivel de los servicios y las producciones que se hagan, ¿no? Y entonces la ventaja que tiene República Dominicana es que en este momento no tiene un régimen de turbulencia como pasa en otros países, ¿no? Pero como tú también planteabas, Fran, la cuestión es que muchas veces cuando estamos en un régimen tranquilo es más difícil empezar cuestiones que son más complicadas y que solo se abarcan cuando no tengan más remedio, ¿no? Bueno, estamos más o menos llegando al final de esta mesa redonda, pero evidentemente dejamos un espacio abierto para debatir con ustedes, para que planteen preguntas a los panelistas o compartan sus opiniones, su visión aquí. Como no nos escucha nadie en ningún gobierno, ni hay representantes de esta institución, ni de la embajada, ni nada, pueden hablar con absoluta franqueza. Es una broma, que entenderán ustedes que por supuesto que pueden hablar, claro. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí. Aquí, por favor. A todos, porque creo que ha sido
¿Me oyen? Sí. Creo que ha sido han dado un vistazo muy interesante y se han levantado muchos puntos interesantes. Un par de comentarios y una pregunta. Sobre el tema de la hegemonía, solamente remarcar que de las tres que fueron mencionadas, solamente una, la más reciente, ha estado en un tiempo, que ya lo había apuntado, de democracia muy clara y transparente. O sea, que los procesos electorales que vivimos hasta el 94 fueron una cosa y posterior a eso fueron sí, lo hemos mencionado. Se había mencionado y agradecer que se ha mencionado un poco, dentro de las cosas que se ha hecho, el tema de la educación, y que se remarcó, que lo hiciste, Fran, sobre el tema de la calidad y no solo de la cantidad, porque aparte del tema del 4% del PIB, tenemos el tema de la tanda extendida, que yo creo que también ha sido crucial y que era interesante mencionarlo, porque antes los niños de la escuela pública iban a la escuela 4 o 5 horas al día y ahora van el día completo y le dan comida y desayuno y todo eso. Y es interesante dentro de ese contexto. Y quería volver al tema del contexto externo, porque nosotros hemos tenido una política de Estado, no solamente frente a Haití, pero sino de la región y en el mundo en los últimos 20 años muy claramente de apertura. ¿Qué tanto nos va a llevar esa apertura económica, con tratados de comercio, político, con nuestro ingreso en tantos foros, etcétera, en un contexto internacional que realmente está un poco cierto y volátil? O sea, la economía europea todavía, la latinoamericana no se vislumbra todavía crecimiento, quizás hasta el año que viene que vaya a empezar y eso. ¿Estamos en riesgo de mucha volatilidad a nivel económico? Político no, pero a nivel económico, en vista de estas perspectivas internacionales todavía un poco ciertas, o cómo ustedes lo ven? Esta apertura que hemos hecho tan conscientemente, ¿dónde nos deja? Bueno, creo que es uno de los grandes aciertos de los gobiernos del PLD, el haber hecho esa apertura. De hecho, a los países de América Latina que mejor les va es a los que más se han abierto, mientras que los que están en políticas más proteccionistas a la vieja usanza, Venezuela, incluso Brasil, les está yendo muchísimo peor, con lo cual incluso me arriesgaría a proponer algo, perdón por la desfachatez por mi parte, pero a día de hoy la Alianza del Pacífico tiene muy buena pinta. Puede ser que se nos estropee el niño. Yo siempre digo que es un niño recién nacido que tiene muy buena pinta y es muy mono, como decimos en España, ¿verdad? Pues si esto sigue así, la Alianza del Pacífico sigue siendo tan atractiva, ¿por qué no unirse la República Dominicana a la Alianza del Pacífico? Podría ser una maravillosa forma de tener nuevas oportunidades de crecimiento. Yo, aunque soy moderador, pero como periodista no puedo dejar de meter la cuchara, claro, porque ya saben, ¿no?, eso que dicen, bueno, los periodistas partimos de esto, tú pregunta lo que quieras, que ya hablaré yo de lo que me dé la gana, ¿no? Pero sí resaltar, y creo que lo he mencionado cuando Rogelio hablaba de esas tres etapas, ¿no?, de hegemonía política, que hay una diferencia evidente en la etapa de Trujillo, que era una dictadura. De hecho, además, nominalmente, un tiempo que ni siquiera era el jefe de Estado, ¿no? O sea, pero era una dictadura. El periodo Balaguer, después de la invasión del 65, etcétera, que, bueno, pues era presidente, pero, bueno, los estándares de democracia, pues... y el periodo de ahora, que sea hegemonía, que es hegemónico sin ninguna duda, pero es hegemónico ganado en las urnas. La diferencia es absolutamente abismal. Quiero decir que eso me parece que es evidente y, como he mencionado, yo creo que cumple perfectamente con los estándares de una democracia en toda la amplitud de la palabra. No voy a caer en el tópico de decir una democracia occidental, no, de una democracia, ¿no? ¿Algo más que añadir a lo que...? Solamente sobre lo que dijiste lo último de la hegemonía, yo iría más allá. No solamente que es una hegemonía de las urnas, sino que hay libertad democrática dentro del partido, porque si se pone a ver, el Partido Reformista era Balaguer y nadie más. El PLD ha tenido a Leonel Fernández y a Danilo. Es más, voy más lejos. Balaguer, no sé si ustedes se recuerdan esa frase de Balaguer que decía, donde yo respiro no respira nadie más. ¿Se acuerdan? Como diciendo, que eso fue a Lora, diciendo, mira, espérate tú, que mientras yo esté vivo, aquí nadie va a asumir el poder, ¿no? Y eso era una dictadura a nivel nacional y a nivel de partido. Y, por supuesto, la de Trujillo. O sea, es implanteable o es incomparable la hegemonía que ha llevado estratégicamente el PLD a la hegemonía dictatorial de Trujillo y de Balaguer, ¿no? ¿Pero convocan primaria dentro del PLD para que haya eso? Para que haya, bueno, bueno, no sé, Sí, vas a responder, perdón. Sí, responde, sí. Perdona, la forma de
de elegir del PLD es cierto que no es por primaria, porque lo elige el comité político, ¿no? Es elegido por el comité político. Pero el comité político, a su vez, es elegido por la figura, el anterior al comité político, el comité central. Y el comité central es elegido por las bases. O sea que sí hay un proceso electoral no totalmente abierto, pero las bases al final es que se termina eligiendo al comité político, que va de manera escalonada, ¿no? Es un partido con algunas características bastante stalinistas, todo hay que reconocerlo. Bueno, no digo ideológicamente, que ya sé que está a años luz, pero hay un partido en Chile que es la UDI, que es casi cercano al Opus Dei, quiero decir, que es stalinista. O sea, una cosa no quita la otra. Bueno, yo voy a ser siempre he sido muy objetiva, ¿eh? Y te he de reconocer que yo con los partidos dominicanos, ¿vale?, estoy totalmente desconcertada. Y te voy a decir por qué, por lo siguiente. Cuando aquí me preguntan de qué este partido, de izquierda o derecha, el PLD supuestamente es un partido de izquierda, ¿no? El PRD supuestamente un partido de centro-izquierda. En eso tienes razón, o sea, en lo de la izquierda, ¿no?, en los partidos. Pero luego en la economía veo que no hay un país que no ha practicado nadie en una economía más liberal que la del PRD. Con lo cual... No, pero yo me refiero estructuralmente, el partido, no ideológicamente. Estructuralmente es un partido leninista, si queremos leninista. Bueno, yo quizás no tan exagerado, no tanto. Yo creo, por interpretar un poco lo que dice Rogelio, por la estructura, ¿no?, que es una estructura, claro, de poder muy rígida, exacto, con un aparato muy rígido, no en la ideología, sí. sino... No, ideológicamente no. No tan exagerado, pero sí, efectivamente, no es tan... Sí, eso estoy de acuerdo en que hay que tratar de modernizarse. Un poco, lo que sí es verdad con respecto a los partidos políticos en República Dominicana es que el nivel de participación de la población es muy alto, ¿no? Entonces, los últimos datos que nosotros manejábamos, pues que eran asociados del PLD, pues era aproximadamente un 23% de la población y del PRM un 7%, lo cual, pues comparado por ejemplo con España, en que los principales partidos pues tienen, pues el PP no llega al 1.000.000 de afiliados y el PSOE tiene pues la mitad, pues significa que el nivel de participación, a nivel de compromiso político en República Dominicana es muchísimo más alto del que tenemos aquí en España, ¿no? Excepto en el 74, ¿no?, que hubo un 40% de abstención. Pero de todos modos, y contestando a tu pregunta, no me compares jamás, o sea, es que no lo acepto, de verdad, ahí soy el PLD, por favor, con el Partido Reformista, ni el PLD con el partido de Trujillo, o sea, jamás. O sea, en el PLD hay una democracia donde se puede elegir al candidato, y eso no existía en el Partido Reformista. ¿Yo me puedo presentar en el PLD? Vamos a ver, es que tú no te puedes presentar ni en el PRD, ni el PR, ni en el PRD sin tener una trayectoria y un trabajo político realizado. Yo creo que un partido que se respete, el primer ciudadano que diga, ¿me puedo presentar como candidato?, es una falta quizás de conocimiento, ¿no?, de ese partido. Yo creo que no hay un partido que acepte al primer ciudadano que venga, que voy a ser político, no. O sea, hay que, digo, mi opinión, ¿vale? Pero bueno, Estados Unidos, es más, ni Estados Unidos, cuando fue Reagan presidente, que se criticó mucho porque había sido actor, Reagan también tenía un trabajo político realizado, ¿eh? Reagan tenía un trabajo político en Estados Unidos. Y ahora mismo, Trump, eso iba a decir, Trump no es Tiene que... muchos trabajos realizados, pero son otros, ¿no? De otro tipo. No, pero Trump le dijo algo muy importante, ¿eh?, al Partido Republicano. Le dijo, miren, yo me voy a financiar yo mismo mis gastos, yo me lo voy a financiar todo, si ustedes me tienen como candidato, o me hago independiente. O sea, pero bueno, Estados Unidos que es muy peculiar, pero yo creo que en la tradición nuestra, en la tradición europea, no suelen suceder esas cosas, ¿no? Por favor. Sí, una inquietud, digamos, por el conocimiento, y es... ¿se escucha? Sí. ¿Cuáles han sido las razones públicas, es decir, las razones esgrimidas por parte del PRD para, digamos, posicionarse o ir en coalición con el PLD? Me refiero, es decir, nosotros aquí en España
vivimos un debate intenso con la idea de la gran coalición, ¿no? Y es un debate que, digamos, nos lleva a otros contextos europeos, ¿no? Para analizar la posibilidad de un gran acuerdo entre los partidos hegemónicos en nuestro país. O sea, eso no me resulta extraño, pero de alguna forma es como, digamos, es una fase que viene después de la contienda electoral, ¿no? Es decir, después de la contienda electoral nos tocará entendernos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No previamente al proceso electoral, ¿no? Y la manera de comunicar políticamente eso, tanto a tu electorado como a tus bases, supongo que será compleja, ¿no? ¿Cómo han sido los argumentos, o sea, las razones públicas, ¿no? No me refiero, por supuesto, al trasfondo de esa alianza que desconozco, ¿no? Pero ¿cómo se ha transmitido esa decisión? Pues me resulta harto complejo de entender. Hombre, A ver, evidentemente hay que señalar un dato previo, que es la división del PRD, ¿no? Que es el momento, quiero decir, cuando el PRD se fracciona, ¿no? Entre la corriente de Hipólito Mejía y la de Miguel Vargas, que no salía, Miguel Vargas Maldonado, ¿no? Yo creo que ese es un elemento a partir del cual se estructura, pero bueno. Sí, es un poco ir en la misma línea. No tenemos que pensar en partidos ideológicos, son partidos fundamentalmente caudillistas. Ha habido, como muy bien dice Fran, una división entre caudillos. A partir de que uno de los caudillos ha creado un partido, el otro va a tratar por todos los medios de que ese caudillo no llegue al poder. Tenemos un ejemplo que lo citaba antes Janet en el año 96, cuando Balaguer y Bosch, dos enemigos acérrimos, históricos, sobre los que a lo mejor incluso había una división, corría un río de sangre también en algunos sentidos, pactaron para evitar única y exclusivamente que Peña Gómez no llegara al poder. Daba igual las diferencias ideológicas, teóricamente el PLD era un partido marxista y les aseguro que Balaguer de marxista tenía poco. Pero les importó poco eso por impedir, sobre todo, que llegara al poder Peña Gómez, que entre otras cosas era negro, que es un dato, y no menor. Yo, si me lo permite, le iba a decir que esa coalición existente entre el PRD y el PLD ahora, aparte que es cierto que hubo una división que le hizo grandes mellas al PRD, ¿no? De hecho, en el porcentaje de las elecciones se dice que solamente el 10% de los votos que va a obtener el PLD es del PRD. O sea que yo creo, y yo creo que aquí hay algunos militantes PRDistas, que yo creo que Miguel Vargas Maldonado dijo, me voy a unir al PLD para no desaparecer totalmente como partido. O sea, que fue una estrategia política válida como cualquier otra, ¿no? Pero creo que básicamente ahí se debe el triunfo de la coalición que ha existido en muchos países, que yo creo que esa es la tendencia, en muchos países de Latinoamérica, de Europa, excepto España. Pero creo que la tendencia, ¿no? Sí, yo creo que en este caso tiene más que ver, como decía Rogelio, con el caudillismo que con un proyecto de gobierno para el país, etcétera. Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, a mí desde luego se me ha hecho muy corto, se ha pasado muy rápido. Reitero el agradecimiento a Casa América, ¿no? por este ciclo de América Vota y por esta mesa redonda sobre elecciones en República Dominicana. A los tres panelistas, Rogelio, Janet, José Miguel, muchas gracias. Y de nuevo muchas gracias a ustedes por estar aquí y por atendernos y compartir con nosotros estas reflexiones. Muchas gracias.